¿Puede la Argentina convertirse en una verdadera economía pujante y posicionarse entre una de las naciones más importantes del planeta? ¿Tiene con qué? En el día después vamos a ver con qué contamos, para convertir a la Argentina entre una de las economías más importantes del mundo. Argentina es uno de los 9 países con mayor riqueza natural y biodiversidad del mundo, un recurso imprescindible para el día después. En los próximos programas de Cuestión Ambiental TV, vamos a dilucidar con qué recursos contamos para el día después, todos los martes a las 22 horas, por Canal 22 Web. Muchas gracias. Educación pública y gratuita, más que un derecho o una obligación irrenunciable, para tener una nación libre y a su soberano, educado, el Estado argentino debe asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y el acceso a todos los niveles del sistema educativo. Es un mensaje de Cuestión Ambiental TV, todos los martes 22 horas, por Canal 22 Web, una manera distinta de mirar televisión. Gracias por estar aquí. Este es el noticiero realizado totalmente, con inteligencia artificial, de nuestro canal por streaming de TV Verde. Ahí pasamos a nuestro avatar con las 2 principales noticias del medio ambiente del día, espero lo disfruten. Los agrotóxicos están contaminando la comida de los argentinos, se detectaron más de 30 tipos de agrotóxicos en las frutas y verduras en Argentina, muchos de ellos prohibidos en todo el mundo. Y más de la mitad de ellos son cancerígenos, algunos van a tener que dejar de comer la banana, igual acá va la noticia. Google y el datacenter en Uruguay, el impacto ambiental en el paisito, tiene preocupados a los uruguayos, el gran consumo de energía, residuos y agua en un país que se está secando, tiene a mal traer a los orientales. Ampliaremos, el miedo es porque dicen, que no va a quedar agua ni para el mate. Gracias por llegar hasta aquí, lo esperamos en la próxima edición, y como siempre no se pierdan la programación del primer y único canal verde del mundo, TV Verde, hasta pronto. Artesana, es una bodega del Uruguay, que elaboramos únicamente vinos finos. De nuestras 8 hectáreas y media, de viñedos, cosechamos uvas de la más alta calidad para que nuestros vinos expresen de forma única su terroir. El corazón de Artesana es elaborar vinos Tannat, la variedad emblemática del Uruguay. También producimos Zinfandel, el primero y único en Uruguay. La línea Artesana se compone de Jugada, Tannat, Zinfandel, Tannat Rosado, Reserva, Tannat, Tannat Merlot, Tannat Zinfandel, Cabernet Franc Merlot, Chardonnay, Petit Manseng. Lo invitamos a degustar nuestros vinos en nuestra propia bodega. Desde ya muchas gracias. Bueno, gracias por estar nuevamente en Cuestión Ambiental, buenas noches. Y hoy tenemos un programa especial, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente con la gente de Subterráneo de Buenos Aires. Como nos despertamos con algunas noticias que mucho no nos gustó, el tema de sarna en el subte, alacranes, ratones, cucarachas, quisimos ver cómo estaba el tema, ¿no? Y además siempre seguimos muy de cerca, y con el fallecimiento de un compañero de trabajo de Navarro en el subterráneo por el tema del amianto y del asbesto que está contaminando el subterráneo, quisimos volver. Así que vamos a estar con Cataño de la Secretaría de Salud del Subterráneo de Buenos Aires para justamente hablar de estos temas. Así que les pido que presten mucha atención, hay muy buen informe, muchos videos para ver y para entender la situación del subterráneo, entre otras cosas. Gracias y los invito a continuar con el primer invitado. Durante la gestión de Mauricio Macri, se compró los vagones con asbesto para sumar al subte de la ciudad de Buenos Aires, a sabiendas de que tenían incorporado ese material cancerígeno. Reconocido por el mismo presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Eduardo de Montmollin, el material rodante afectado, y al que hace referencia el funcionario, fue comprado en septiembre de 2011, y fue Macri en persona quien concretó la compra de 32 vagones, por 17.300.000 euros, una ganga, si no fuera porque era un material inservible, contaminado y desguace,
Transacción que luego promocionó como todo un éxito, con fotografías y declaraciones. Mientras tanto, el cáncer estaba golpeando la puerta, no hay límites de exposición segura. Una molécula es suficiente para que te desate una enfermedad. El asbesto se mide en micrones, que son la milésima parte de 1 milímetro, estamos hablando de 5 micrones hasta 10 como mucho. La fibra vuela, ni la ves. La respiras, entra bien profundo en el pulmón, se te clava y cuando tu cuerpo detecta algo extraño reacciona, por eso desarrolla las enfermedades de cáncer de pulmón, entre otras. Bueno, buenas noches, gracias por estar nuevamente en Cuestión Ambiental. Hoy seguimos tratando, y como ya lo vimos en los videos de apertura, con la problemática del subte de Buenos Aires. Y tenemos un invitado frecuente ya en el programa que cada vez nos trae nuevas noticias, ¿no? Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo está la Secretaría de Salud del Subterráneo de Buenos Aires? Nos enteramos, o sea, y nos despertamos los otros días con que hay una fauna importante en el subte que muchas veces nosotros los pasajeros lo pasamos por alto, ¿no? Y cuando vemos esa noticia de que hay sarna, de que hay ratas, de que hay alacranes y todo eso, decimos, bueno, cuando bajamos al subte nos encontramos con un zoológico, que no quisiéramos tenerlo, ¿no? Claro, lamentablemente sí, es algo bastante frecuente, mucho más frecuente últimamente, sí, en la situación socioeconómica del país, ahí se ve un poco más, sumado a la falta o a la mala organización en cuanto a la dinámica de la higiene, tanto de recolección de residuos como la propia limpieza de estaciones, talleres y demás, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si el usuario ve lo que ve, tiene que imaginarse todo lo que realmente no ve, en qué condiciones está, ¿no? Lamentablemente es frecuente encontrarte cucarachas en los andenes, obviamente ratas, alacranes, porque se va haciendo la cadena. Tenés cucarachas, vas a tener más población de alacranes, más población de ratas, claro, que son, digamos, que se van comiendo entre... Claro. Y que viene en la cadena alimentaria de los alacranes, pero bueno, lamentablemente es todo un tema, ¿no? Más allá también de la problemática, y como aparece en el comienzo de nuestro programa, el fallecimiento de Navarro, ¿no? Otro trabajador del subte contaminado con asbestos y con amianto. Claro, sí, lamentablemente, bueno, tuvimos esta noticia reciente de un nuevo compañero fallecido, el compañero del taller Constitución, que es el taller que le brinda servicio a los trenes de la línea C, es un compañero también de muchos años de antigüedad, que fallece a raíz de un cáncer de pulmón generado por la exposición al asbesto. Seguimos tristemente sumando compañeros a la lista, ya son 107 en total con distintas afecciones por esta exposición, y se vuelve a manifestar la lentitud con la que los organismos encaran el plan de desasbestización del subterráneo, ¿no? Claro. ¿Qué esperamos para el futuro con el asbesto, con la contaminación que está produciendo, con el peligro latente que también hay a pasajeros frecuentes, ¿no? Y no tan frecuentes también porque, bueno, cuando corre el viento y corre el aire, por la salida de los subtes también sale la contaminación del asbesto, ¿no? Claro, justamente por eso se acentúa la falta en la toma de decisiones y en la celeridad de retirar el asbesto instalado. Sabemos que no todo el asbesto genera un peligro para la salud, en tanto y en cuanto se lo controle y se mire que no esté perturbado, no esté roto, nadie lo intervenga. No es el caso del subte, no es lo que pasa. Hay muchos componentes o piezas que están diseñados justamente para gastarse, y lo que nosotros, lógicamente, cuando uno empieza con esta temática y empieza a averiguar cómo es que surgen las enfermedades del asbesto, que aparecen mucho tiempo después de la exposición, asumimos que vamos a tener un incremento en la cantidad de enfermedades detectadas, producto de toda la exposición que se tuvo durante todo este tiempo. Por eso lo que queremos hacer es hoy cortar con el nivel de exposición, retirando el asbesto instalado, saneando
los sectores, las líneas, los talleres, los tráficos, las boleterías, y eso genera, o sea, un subte seguro en cuestiones ambientales para los trabajadores es un subte seguro en cuestiones ambientales para los usuarios también, ¿no? Exactamente, Y para la población general. Primeramente, y seguro que va a mejorar. Se ve ahora últimamente, y con el trabajo también en conjunto de MOVA, que aparentemente las estaciones están mejorando. Algunas estaciones se reformaron, algunas otras aparece un poquito más ordenada y más limpia. Igualmente, en el fondo del subte creo que la situación no es la misma que por ahí se ve en una estación, ¿no? Claro, eso es en un marco no de MOVA, sino del gobierno de la ciudad, en un plan de renovación de estaciones que se queda mucho en lo estético de la estación, claro, más que en los problemas estructurales. Tenemos muchos problemas de filtraciones de napa, de caños rotos en la calle, tanto de agua como de agua servida, que eso impacta directamente sobre los trenes y muchas veces implica sobre la circulación normal del servicio, ¿no? A veces hay que interrumpirlo porque el caso de la B, de la E o incluso la D, porque ya el nivel de agua empieza a subir o llegar al nivel de las vías. Y ahí se está arreglando, porque en el ranking de las líneas más comprometidas de daños, la B creo que es la primera. La B es la más afectada, la más afectada. ¿Sí? Tanto en la parte del arroyo Maldonado, que actualmente hay una obra en el pozo que bombea, ¿no? el agua que desborda del arroyo o de la canalización del arroyo y que cae en el subte. Eso es un problema bastante frecuente nuestro, que justo pasa entre Dorrego y La Croce, entre las estaciones, que ahí sí, baja mucho el subte, uno viajando se da cuenta, y es habitual tener una filtración del arroyo. Eso de que no se inunda nunca más no va a pasar por ahora, ¿no? No, bueno, Catedral también es otro ejemplo. Catedral no, perdón, Congreso de Tucumán es otro ejemplo. Tenemos muchas aguas servidas. Detrás de la estación Catedral hay un taller chiquito y atrás del taller está lo que iba a ser realmente el taller que iba a brindar mantenimiento, que está la obra civil terminada. Esa obra civil tiene la fosa para los trenes y unos huecos donde iba a estar montados los girabogies o los sacabogies de los trenes. Ajá. Está todo abandonado y eso es uno también de los focos que se llena de agua y cuando tenés agua también tenés mosquitos, ¿no? Que bueno, no lo nombramos pero es importante. Sí, entre la fauna nos olvidamos del más peligroso de todo, ¿no? Recordemos que los mosquitos son los que producen en el mundo la mayor cantidad de muertes, ¿no? Y bueno, y vectores de muchas enfermedades, ¿no? Uh-huh. Sí, toda una problemática. Y nosotros le creímos con eso de no se inunda nunca más de a Macri, y también le habíamos creído y teníamos la confianza de que iba a cumplir los 10 kilómetros de subterráneo por años, pero no se cumplió y tampoco veo que la continuidad del gobierno de Macri, ahora con otro Macri, haya algún proyecto de ampliar las líneas, ¿no? Claro, actualmente la expansión del subte es cero, ¿no? Creo que es noticia, es uno de los pocos años donde no se está haciendo nada en términos de expansión de la red. Hay algunos proyectos bueno, incluso la red de Buenos Aires es una red que está diseñada ya hace unos años, ¿no? La F, la J, hay varias líneas que ya están diseñadas hace muchísimo tiempo, igual que la extensión de la H. Pero está todo congeladísimo y sin vistas de desarrollo de nada. Bueno, recordemos que con los 57 kilómetros que tiene la red de Buenos Aires, es una de las más chicas de Latinoamérica, ¿no? Y en precio es la segunda más cara. ¿Qué esperamos en el futuro, ¿no? De haber sido el primer país en Latinoamérica de tener subte, a estar hoy siendo la última en extensión, ¿no? Superada ampliamente por Brasil, que en conjunto con subte y aéreo tiene alrededor de 300 kilómetros, 308 kilómetros, ¿no? Con un boleto medianamente mucho más bajo que el porteño. Sí, y después ni que hablar de Chile, que también es uno
Está bien, empezaron muchísimo más tarde, en el año 73, 1973, los subterráneos, pero no han superado en extensión, ¿no? Nosotros nos quedamos con un servicio muy deficiente, mal mantenido, mal administrado, y con un boleto muy caro. Y que no se piensa la integración del servicio. Se pueden ver en las conexiones, que las conexiones entre las distintas líneas o con los centros de conexión tanto de buses o de colectivos o trenes, es muy malo. Hacer una conexión entre la línea H y la D tiene que dar vuelta, pasar por un andén, cruzar el del otro lado de frente. Claro. Es muy complicado. No, lamentablemente no se piensa, o si se pensó, no se pensó mirando el lugar. Sumado a esto, en relación también con el premetro, que mejor dicho, lo único que está planificado de extensión de la red, no exactamente el subte, pero el premetro es el cierre del loop, que puede ser discutible si hay que llevarlo más lejos hacia la General Paz. Nosotros creemos que sí, pero por ejemplo hay estaciones del premetro que tienen 90 centímetros de ancho, y cuando llegan los dos, que un tren de un lado, un tren del otro, y toda la gente en el medio, tenés que sí o sí bajar a la calle para poder descender o ascender, o permitir que el pasajero que baja del premetro darle lugar. Y esa es una problemática que en algunos casos se empezó a corregir muy parcialmente, porque están renovándose las estaciones del premetro, pero en otras ese diseño no es suficiente, porque sigue contemplando estos andenes de 90 centímetros, o dejan una única salida, la cierran completamente, dejan una única salida, entonces te hacen un corralito y la gente salta la valla o salta la rejita. Con el peligro que es para los pasajeros, ¿no? Claro. Porque más allá de darle un servicio eficiente, rápido y económico, con lo que estaba pensado toda la línea de subterránea y de premetro, ¿no? Se está convirtiendo en una verdadera trampa, tanto de enfermedades, de contaminación, como de peligrosidad en el transporte, ¿no? Porque habría que remodelar todo. Sí, siempre se da una discusión corta en cuanto al valor del pasaje, que es, vos pagás por ir de un lugar al otro, pero en realidad es un servicio que genera ganancias por fuera de lo que es la red. Entonces se tiene que ver como un servicio público que no está directamente relacionado a lo que vale con lo que genera. O a generar ganancias. Vamos a ver, en relación con lo que habíamos hablado de la fauna de subte, señor director, un video que se llama Atención, señor pasajeros. Vemos el video y después seguimos hablando con Cataño, ¿sí? Atención, señores pasajeros, de Subterráneo de Buenos Aires, eviten respirar al entrar al subte. El aire está contaminado con el agente cancerígeno, asbesto. Su salud puede verse peligrosamente afectada con estas distintas enfermedades: cáncer de pulmón, asbestosis, mesotelioma, cáncer de riñón, cáncer de ovario y cáncer de mamas, entre otros tipos de afecciones. Si usted es un pasajero habitual del subterráneo y sufre de algunas de estas enfermedades y ya está bajo tratamiento médico, no olvide consultar con un abogado para exigir la reparación de su daño. Seguimos, ¿no? ¿Qué video? Y tenemos otro para mostrar. También tenemos un informe bastante importante sobre el subterráneo, que los invito a que lo miren después, que hizo la CNN. Y lo vamos a pasar, lo vamos a ver, a pesar de que está en las redes, lo vamos a ver en este programa porque está bastante completito. Lo vamos a ver más adelante. Sí, estamos hablando y te estaba comparando los boletos de transporte y cómo está posicionado también Argentina, ¿no? En lo que es transporte combinado, en lo que sería colectivos acá y subte y todo eso, el más caro en Latinoamérica es Montevideo. Montevideo no tiene subte, pero el transporte está arriba de $1.15, casi $1.20 por pasaje. Y el argentino, ahora con los aumentos del colectivo y todo eso, sigue siendo combinado, sigue siendo económico por la relación que hay peso-dólar, ¿no?
pero si se dispara el dólar o viene con la inflación que tenemos, va a estar también muy comprometido, ¿no? Yo a veces digo que no hay que compararlo con dólar, sino con sueldo. Claro. ¿Cuántas horas de trabajo te significa hoy subirte al subte? Si nosotros entendemos que un sueldo bueno, medio en la Argentina, podría andar cerca de los $500 o $600, un boleto de subte en 70 centavos de dólar, ida y vuelta, te lleva, y el transporte, porque mucha gente que viene a trabajar a Capital viene de un colectivo, de un tren, subte, y eso le lleva un porcentaje bastante importante del sueldo, ¿no? De horas de trabajo. Sí, uno no puede comparar los números de maneras aisladas. Ah. Uno tiene que parar con la economía y con los salarios de cada país en particular, y ahí podría hacer una especie de análisis comparativo. Y lo que tiene esto que vos nombrabas sobre pasar del subte, del colectivo al subte o del tren al subte, uno va cargando, es donde se ve que la política de transporte es falla, ¿no? Porque no se piensa como una integralidad, como un continuo, sino se piensa todo como comportamientos estancos. Claro, claro. Y en economía que un servicio público tiene que dar ganancia. Y nosotros siempre decimos, y en economía siempre se dice, que no importa, vos no tenés superávit acá o no cobras impuesto acá, pero a la larga lo cobras en otro lado cuando el trabajador entra y produce riqueza, ¿no? Porque en definitiva lo que se transporta son siempre trabajadores, excepto algún sábado o algún domingo que la gente se mueve para pasear, pero normalmente... Que eso también genera riqueza. Y eso también genera riqueza porque... Hablando en términos, digamos... en términos capitalistas, ¿no? Poniéndose uno en su lógica. Nosotros creemos que la discusión es otra. Porque vos no pagás impuesto acá, por ahí en el subte, en el transporte, en el colectivo, en el tren, pero estás pagando subte, estás pagando IVA cuando vas a pasear o cuando entras en un cine o cuando compras un desayuno, ¿no? Ese es el tema. Y también lo que da la combinación de comparar el tema de valor de pasaje con el dólar también te da alguna cosa que te hace reír. Por ejemplo, en Venezuela, que tiene una red bastante importante con 4 líneas, el pasaje de subte sale 10 centavos. Como quisiéramos estar en Venezuela, que acá vale 7 veces más, ¿no? Comparado en dólar. Pero bueno, la economía, por eso un poco la comparación, ¿no? La economía de Venezuela quizás no es la economía ni los sueldos argentinos. Si bien ahora Venezuela está pasando un momento crítico, ¿no? ¿Cómo lo ves a subterráneo en el futuro? ¿Seguiremos construyendo subterráneo o lo que viene, como nosotros vemos en China, trenes súper rápidos y metros aéreos? La red de subte es una solución cuando justamente, no sé, hoy por hoy en el mundo se construye aéreo, ¿no? Redes aéreas a nivel. El subte te sigue siendo una solución donde uno no puede implementar eso. Tal vez hoy puedes buscar un híbrido en alguna dirección con las avenidas o mismo en las autopistas, que podría ser una traza simple para hacer una altura, pero el subte sigue brindando una solución cuando no se pueden implementar. Cuando la ciudad es vieja, tenés justamente esta problemática. Espero que sea así, ¿no? Nosotros tenemos la ilusión de que eso siga creciendo, porque la red siga creciendo, porque es un servicio que te dinamiza y te agiliza el resto del transporte en la ciudad, tanto de autos como de colectivos, ¿no? Uno va cambiando y puedes darle una dinámica, no puedes tardar 50 minutos para hacer, no sé, 20 kilómetros, o incluso a veces hasta muchísimo menos. Creemos que es necesario que la red se siga expandiendo y en esa expansión que se contemple también, ¿no? la lógica de la ciudad en términos de colegios, polos tecnológicos, parques, mismo canchas, eventos deportivos, que se piense de la lógica de brindar un servicio. Bueno, vamos en esa línea y en esa finalidad. La ciudad, evidentemente, y tarde o temprano,
se va a tener que modernizar en eso del transporte, ¿no? Y como nosotros siempre decimos los ambientalistas, todos los días entre colectivos, transporte y autos particulares entran a la ciudad 3 millones de vehículos, ¿no? Produciendo una cantidad de dióxido de carbono que no quisiéramos estar respirando. En algunos sectores de la ciudad prácticamente es difícil respirar tranquilamente, además el ruido, la polución que produce, ¿no? La negrura en los edificios, el volcado de microparticulados y todo eso. Y el subterráneo tendría que ser un vehículo para eliminar tantos autos, que ya la gente igual se anima a venir en auto, porque en realidad no tiene una red confiable de subterráneo, moderna, rápida, aunque lo seguimos utilizando, ¿no? Claro, ese es un tema clave, ¿no? La modernización o la transición energética a energías no contaminantes, no solamente desde el punto de vista de la generación, sino del impacto secundario que genera, ¿no? Un auto no solamente es la combustión, sino también tenemos el desgaste del microparticulado, de los neumáticos y todo lo asociado, claro. Que tiene que tenerse en cuenta, y en eso también, ¿no? Buenos Aires viene quedándose atrás del movimiento que están tomando otras ciudades. Y cada vez hay más competencia por la superficie circulante. Tenemos por un lado Metrobús, por otro lado ciclovía y por otro lado a veces la gente en particular que viene obviamente en su auto, porque no es imposible tener un medio de transporte que te conecte por ahí del Gran Buenos Aires, del AMBA, con el centro de la ciudad, ¿no? Eso está complicado. Bueno, señor director, ahora le voy a pedir un video muy interesante, que es un informe que hizo hace pocos meses CNN. Gracias. Más de 230.000 pasajeros utilizan la línea B del Metro de Buenos Aires cada día. 763 personas trabajan en sus estaciones, trenes y talleres. Lo que pocos saben es que esta línea atraviesa una crisis silenciosa, la amenaza del asbesto. Las autoridades porteñas confirmaron que ya son 11 los trabajadores del metro que habrían sido afectados por esta sustancia cancerígena. Estoy trabajando en el taller Rancagua de la línea B hace 8 años como técnico electromecánico. Hace aproximadamente un mes me diagnosticaron con la primera de las afecciones debido a la fibra de asbesto, que es el surgimiento de placas pleurales. De acuerdo con el diagnóstico al que accedió CNN, los pulmones de Acuña sufren un engrosamiento producido por la aspiración de partículas de amianto o asbesto, un mineral cancerígeno, prohibido en más de 50 países desde hace casi 20 años. A fines de 2011, el gobierno del entonces alcalde de Buenos Aires y actual presidente Mauricio Macri adquirió 6 trenes de segunda mano al Metro de Madrid, los CAF 5000, construidos durante los años 70, cuando el asbesto no era ilegal. Con ellos, esta sustancia peligrosa ingresó al metro porteño. Pero no fue sino hasta febrero de 2018 cuando el problema salió a la luz. A principios del año 2018, y ante el conocimiento por contactos gremiales y por salir en las noticias de la muerte de varios trabajadores del Metro de Madrid, el sindicato toma cartas en el asunto, ya que estos trabajadores del Metro de Madrid, víctimas del asbesto, habían estado en contacto con un tipo de tren en el que trabajábamos nosotros en la línea B, el CAF 5000. Los trabajadores del subte de Buenos Aires enviaron una muestra de 60 piezas de estos trenes CAF 5000 para que los analizara una especialista en asbesto. Comenzamos a hacer los estudios pertinentes. Nosotros hacemos estudios de microscopía óptica, de macroscopía y de difracción por rayos X, y determinamos en muchas piezas la presencia de crisotilo, de la variedad, digamos, una variedad de asbesto. Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires aseguran que desconocían haber adquirido vagones con asbesto y que cuando comenzaron a sospecharlo, sacaron de circulación los 36 vagones que componen estos trenes. CNN consultó al vocero de Macri, quien remitió la consulta a las autoridades locales, en este caso, a la empresa encargada de operar el metro. Nosotros compramos los trenes asumiendo que
que estaban en condiciones, que el Metro de Madrid nos podía vender esos trenes, porque de hecho a nivel de la Unión Europea hay una ley que prohíbe, a partir del año 2001, que prohíbe la comercialización de equipamiento con esta sustancia. CNN se comunicó con el Metro de Madrid, pero sus representantes decidieron no comentar el asunto. En 2018, la empresa pública española lanzó un programa para analizar la salud de los trabajadores y sostuvo que no hay riesgo de exposición para ellos ni para los usuarios. Aún así, anunció que invertirá 140 millones de euros para eliminar el amianto en la red a través de sustitución de piezas y de renovación de estaciones. El Metro de Madrid ha reconocido el problema en su propio sistema. La Fiscalía investigó si las autoridades de la compañía supieron durante décadas que los trenes madrileños tenían asbesto y lo ocultaron. 2 trabajadores han muerto y hay indicios de que pudo haber sido por la exposición a este material. Una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid determinó que el metro sabía de la existencia del amianto y sus riesgos desde hace más de 2 décadas. Que se vendieron trenes a Argentina con amianto cuando lo prohibía la legislación de 2002 y que se ocultó el riesgo a los trabajadores y se los desprotegió. Afecta principalmente a los trabajadores del taller porque son las personas que están trabajando continuamente con el recambio de esos autopartes. Ante la comisión, las autoridades del metro dijeron desconocer un informe interno del propio metro que admitía la presencia de asbesto. Sostuvieron que en la venta argentina no había riesgo porque las piezas con amianto habían sido encapsuladas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano y estima que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral se deben al asbesto. Tanto en Madrid como en Buenos Aires, las autoridades afirman que los pasajeros no corren peligro. En la entrevista con CNN, el presidente del Metro de Buenos Aires reconoció que los planos de los trenes adquiridos en 2011 especificaban la presencia de esta sustancia cancerígena. Es cierto que hay documentación que dice eso, pero no había manera de afirmar o validar si esto efectivamente era cierto o no. ¿Se aseguraron entonces de que los vagones eran aptos para la salud? ¿Podrían haber sabido que estaban comprando trenes con material potencialmente cancerígeno y prohibido? La documentación técnica de un tren pueden llegar a ser unas manuales o carpetas así, y de repente lo que dice esto es una letra chiquita en la página 473 del tomo 4 del manual de descripción de partes. En teoría, los técnicos de base no puedo garantizar que se haya leído absolutamente todas y cada una de las páginas de cada uno de los manuales técnicos, pero la posición conceptual es que asumimos que si en la documentación figuraba algo, el Metro de Madrid había tomado ya partido, había tomado medidas y que lo que nos estaba, una vez más, lo que nos estaba vendiendo era algo que ellos estaban en condiciones de poder venderlo. La normativa argentina exige que los bienes que ingresan al país cumplan con las leyes nacionales y posean un certificado de origen que identifique cualquier material perjudicial para la salud. Hoy, de nuevo, con el diario El Lunes, esos trenes que le compramos al Metro de Madrid tendrían que haber venido con ese certificado. El certificado evidentemente no existió, y de nuestro lado tampoco hubo una exigencia de la existencia de ese certificado. Edgardo Castro es inspector de trabajo, especializado en medio ambiente y trabaja en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es dirigente sindical y ha iniciado acciones legales por el asbesto en la línea B. Cuando uno va a importar productos usados con una antigüedad importante, como tenían estos vagones, eran anteriores a la prohibición del amianto, uno tiene que tomar las precauciones necesarias para evitar que justamente esta sorpresa que nos encontramos hoy se presente. No fue un tema de discusión, estos trenes tienen asbesto, ¿qué hiciste con el asbesto? Desterrar el asbesto del subterráneo podría llevar años. Mientras tanto, los trabajadores afectados ya están en tratamiento médico. 180 se sometieron a análisis
y resta estudiar a miles de personas que trabajan diariamente en los talleres, trenes y estaciones de todo el sistema. Me tengo que quedar en mi casa, la empresa me reconoce el sueldo, pero hasta que no haya un plan de desabestización, un cambio total de flota y se aseguren las condiciones para un ámbito limpio, para trabajar y para estar, no puedo volver al taller donde pertenezco. Emilia Delfino, CNN, Buenos Aires. Bueno, interesante y muy completo el informe, así que es bueno mirarlo, es bueno entender los problemas que tiene nuestra ciudad y cómo mejorarlo, y con una actitud positiva. Lo que tenemos lo tenemos que cuidar, lo tenemos que mejorar, y bueno, es nuestro subte así como está, ¿no? Nos comentabas afuera el tema de ventilación, donde habría que poner mucho énfasis ahí por el tema de aminorar, por un lado, la contaminación, controlarla y tener en el subte una buena ventilación, sobre todo en las partes oscuras del subte, ¿no? Donde trabaja hoy en día toda la gente que mueve el subte, ¿no? Claro, la ventilación en el subte es una gran deuda que tiene, ¿no? Por ejemplo, la línea H, la más reciente, que tiene de alguna manera pensado su sistema de ventilación forzada tanto para ingresar aire como para sacarlo, es deficiente porque muchas veces se apaga porque hay, justamente, ¿no? Hay algunos reclamos de los vecinos de las cercanías donde están llamémosle, las torres de ventilación por el nivel sonoro. Pero en realidad, bueno, la solución no es apagarlo, sino la solución es modernizar el equipo o pensarlo que tiene que ser lo suficientemente silencioso para estar funcionando y que no moleste a nadie. Y después tenemos toda la red más vieja, que la única ventilación que tiene de diseño es una ventilación natural, ¿no? Claraboyas o rejas, literalmente rejas abiertas, que pensándolo en cómo cambió la ciudad y en cómo cambió el mismo servicio, porque muchas veces esas bocas fueron tapadas por asfalto o por otras veredas o demás, cómo debe ser suplido una red de inyección de aire limpio y de extracción, que obviamente que contemple filtrado ni para meter ni para sacar ninguna porquería. Y en el mejor de los casos, esas ventilaciones están en el medio de avenida por donde pasa el tráfico, y que también ayuda con el particulado a contaminar el aire del subte, ¿no? Y no tienen forma de sacarlo. No hay que olvidarse que el subte no deja de ser un pozo, que no tenés ninguna ventana para abrir y para tal vez mejorar el ambiente, ¿no? Tenés que pensarlo y cambiar el sistema. Brasil es interesante, una de las últimas líneas que inauguró en el extremo del túnel. Tiene una torre monstruosa que es exclusivamente para ventilación, para inyectar el aire suficiente para mantener en condiciones adecuadas, ¿no? En niveles adecuados, tanto de oxígeno como de concentración de otros particulados. No pedimos aire acondicionado en las estaciones, no. Somos humildes. Nos conformamos con poder respirar al aire. Ahí tenemos un video, lo vamos a pasar después, que aconsejamos que los señores pasajeros cuando bajan al subte no respiren, a fin de que, si eso fuera posible, pero bueno, vemos en muchos subterráneos del mundo que hay aire acondicionado y funcionan, ¿no? Todo, mira, todo es posible, en tanto que se planifique y que efectivamente se haga lo que se tiene que hacer, ¿no? Esto de que quedamos muy atrás, tanto en aire acondicionado como en ventilación, como algo tan simple como es la limpieza, ¿no? Ahí no necesitamos una mega inversión para tener un subte mejor. Si no, pedirle a los pasajeros que bajen con escoba y palita y se pongan a limpiar cada uno su estación, como a veces muchas de las empresas quieren privatizar. Nos enteramos la otra vez con la gran subida que tuvo el boleto de casi un 525%, ¿no? Extraordinario. Superó la inflación de la Argentina, y que aparecieron los hombres de negro.
Y no eran específicamente los de la película. No eran los de la película, sí, no venían buscando extraterrestres. Sí, lamentablemente fue una medida que optó la empresa para modo de, no sé si llamarlo intimidación, pero para buscar que se aumente la recaudación. Que la gente se adapte a pagar el subterráneo caro. Claro, pero tuvimos también distintos problemas con esta gente, con los pasajeros, no nosotros, digamos, ¿no? El usuario con estas personas, y así todo es un fenómeno que en esta condición socioeconómica no se frena. La evasión y el salto del molinete. Así comenzó Chile su estallido social. Claro. Y es un lugar donde primero se ve el reflejo, ¿no? ¿Siguen estando los hombres negros? No, ahora actualmente se fueron. Bueno. Yo acá traje alguna información de los hombres negros. Era una empresa bastante conocida, estaban sin identificar, no se conocía quién era, y se los llamaban hombres negros porque, bueno, tenían justamente un traje de negro y se ponían detrás de los molinetes en muchas estaciones del subte para verificar el pago del boleto que había aumentado indecorosamente, ¿no? Pero bueno, sigue transportando más o menos un promedio de 700.000 pasajeros por día el subterráneo. Esos son lo que dicen los índices dados por la propia compañía. Es decir, que en cierta medida los subterráneos de Buenos Aires lo está pagando el pasajero y lo está manteniendo el pasajero, y lo único que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es administrarlo y a su vez privatizarlo en algunos sectores que no maneja. Vamos a ver un video, señor director, que justamente hablamos de este tema, ¿no? ¿Dónde está la plata? Gracias. Quien se lleva la platita del subte de Buenos Aires, viajar en el subterráneo de Buenos Aires, gratis sería caro, ya que utilizar este medio de transporte contaminado pone en peligro nuestra salud. Sin embargo, y según datos oficiales, el subte vende 240 millones de boletos al año, si consideramos que el valor de cada uno es de 757 pesos. Eso da como resultado unos 173 millones de dólares al año. ¿Quién se lleva ese dinero? Bueno, en principio EMOVA, la privatizada del Grupo Roggio, junto obviamente con los calvideros de siempre, mientras tanto el cáncer, la sarna, las cucarachas, los escorpiones y las ratas de todo tipo, siguen viviendo en el subterráneo de Buenos Aires. Que tenga usted un buen viaje y una llegada a destino sano y a salvo. Muchas gracias por seguir viajando en el contaminado subterráneo de Buenos Aires. Bueno, vimos el video, ¿no? Le pusimos el título Plata Sucia. En definitiva, no es tan sucia, digo, medianamente sucia. En definitiva, un poco el video lo que quiere dar a entender que los dueños del subte y que los que mantienen el subte somos nosotros, los porteños. Y está bueno que los porteños exijamos a las autoridades, ¿no? Cómo tiene que estar nuestro subte, porque en definitiva se mantiene con nuestro aporte, con nuestro dinero. El boleto es caro, es barato, no sabemos. Sí sabemos, pero no lo queremos entender, pero hay mucho dinero, ahí estamos hablando de arriba de 176 millones de dólares por año, de un dinero que no sabemos en definitiva cómo se administra, porque hay que entender que ese dinero es nuestro y que está dirigido a que el subte, no pretendemos, como estamos hablando, que tenga aire acondicionado, frío o calor para invierno, pero al menos que sea un servicio digno del boleto que se paga, ¿no? Claro, el subte es de la ciudad de Buenos Aires, por tanto es de los porteños. Pero muchas veces esto la gente no lo entiende y se piensa que la ciudad es de lo que momentáneamente alquila el jefe de gobierno, la casa de gobierno, ¿no? Claro, no, es de todos los porteños, incluso es usado por más, ¿no? Los bonaerenses también. Por ende, todos los que utilizamos las redes subte, independientemente de si somos trabajadores o no,
tenemos también el deber y la necesidad de exigir, ¿sí? Que tengamos un subte acorde a lo que se necesita. Y que no se nos contaminen trayendo material de descarte al subterráneo y contaminado, ¿no? Porque en el momento, en el 2011, 2012, cuando se compró a España, ya era un elemento que estaba fuera de servicio justamente por el tema del amianto, y que ya muchos trabajadores en España se había contaminado, y sobre todo en Europa, que son muy rígidos en esa ley, ¿no? No sé qué más tenemos principalmente para decir, qué queremos del subte, qué queremos mejorar en forma inmediata, ahora que no pueden, digamos, quejarse de que el costo del pasaje es poco, como antes tenían la excusa, ¿no? Claro, nosotros queremos un subte eficiente en todos los ambientes, ¿no? En todos los términos, mejor dicho, en el término de movilidad, en el término de lo que uno ve como usuario, y en el término de lo que no ve como usuario, que es el tema de la contaminación y de la calidad de aire. Y no solamente eso, ¿no? Sino también la contaminación por ondas eléctricas y demás, que son todas cosas que como no se ven, en principio no están discutidas. Obviamente no hace falta que nos crean a nosotros cuando decimos esto. Simplemente hace falta que el usuario baje y mire y pase, si quiere, el dedo por la pared, el dedo incluso por un asiento, que un asiento se va, digamos, autolimpiando, como quien dice, pero la concentración de polución en el subte es demasiado, y es porque es un tema que está invisibilizado, ¿no? Ustedes del sindicato hablamos mucho de esto, que es de la ropa, ¿no? Porque todavía no hay un sistema de cambio de ropa, y muchas veces la ropa de ustedes, de los trabajadores, va contaminado a sus casas, la tienen que lavar ustedes, no tienen lo necesario en lo que es vestimenta, ¿no? ¿Eso no lo han logrado? Claro, eso se logró en determinados lugares, tener una limpieza de la ropa de trabajo, no en todos, ¿sí? Sobre todo nosotros creemos que eso es algo que debe efectivizarse en todas las áreas técnicas. Obviamente está el asbesto presente, pero también hay grasas, aceites, distintos hidrocarburos, solventes, hay un montón de componentes que van quedando en la ropa, mismo llamémoslo jean de alguna manera, ¿no? El propio que se genera, particulado, que una vez que lo lavás, va a termina en el Río de la Plata, ¿no? No, y además el tema de que si lo llevas a tu hogar, a la casa del trabajador, pone también en situación de peligro toda esa contaminación a su familia, ¿no? Porque también había que estudiar. La exposición al asbesto también hay una parte que es exposición domiciliaria, que es justamente producto de la limpieza de la ropa con material con asbesto, ¿no? Con fibra de asbesto. Bueno, ¿y cómo está hoy en día los vagones? ¿Está controlado? ¿Alguna idea? Me decías en el programa anterior de que no hay ninguna licitación para comprar coches nuevos. Bueno, posteriormente al programa justamente estuvo la declaración del jefe de gobierno sobre la compra muy acertada, ¿no? Para todas las formaciones, que eso es algo que también veníamos reclamando, que sea para la totalidad de la flota de la línea B, quedan pendientes los de la línea C. Concretarse no se concretó, ¿no? Hoy todavía seguimos a la espera de más allá del anuncio, de la firma de la licitación, y saber también cuáles son los siguientes trenes que van a venir, que es una parte. Después, sí, lamentablemente no hubo otras reuniones de la mesa que trabaja la temática del asbesto en el marco de la Subsecretaría de Trabajo o Secretaría de Trabajo de la ciudad. Sí continúan los planes de desasbestización que ya estaban implementados. Estamos esperando también un proceso de licitación de otros planes de desasbestización nuevos que deberían entrar ahora, que era la tercera etapa de desasbestización, que incluía a los talleres de material rodante, incluían las viejas brujas, o sea, los trenes belgas que salen cada tanto a andar en la A como servicio extraordinario. De museo, de paseo, ¿no?
Pero siguen contaminando. Y de la infraestructura, claro. Esos deberían estar, se supone que la licitación debería estar saliendo ahora para desabastizar esos trenes, que yo creo que no tiene sentido brindar un servicio, digamos, turístico o histórico teniendo asbesto instalado, ¿no? No creo que no es necesario y se podría evitar hasta que los trenes estén en condiciones para poder circular. Bueno, pero para mostrar cómo es históricamente, seguimos mostrando la contaminación en los subtes, avisándole a los señores turistas que vienen a ver de que cómo se contaminaba en la época. Está bien que el asbesto ya del año 45 se conocían sus efectos, más cuando se compró en el gobierno de Macri estaba perfectamente conocido la contaminación, ¿no? Y que exponía a los trabajadores, lamentablemente, a sufrir cáncer, y muchas veces que los trabajadores desconocían, no tenían por qué conocer. Se supone que un jefe de gobierno que pone trenes en un servicio público no tenía por qué pasar en esa situación, ¿no? Claro, no solamente se conocía, sino que está prohibido la importación de asbesto o de trenes o de componentes de cualquiera que posea asbesto, está prohibido para todo el territorio argentino, ¿no? Por ignorancia o por desconocimiento o a sabienda, siempre esa actitud, digamos, daría simplemente para una renuncia, y que nunca pasó eso, ¿no? Como mínimo se hizo un acto negligente, pero que lamentablemente tiene consecuencias para nuestra salud. Más supuestamente siendo ingeniero, porque vos por ahí de un abogado podés decir no lo conocía, pero un ingeniero sabe perfectamente los temas de contaminación, además que era público y notorio el tema en España de esos vagones que ya eran descartados y que inclusive tenían que estar contenidos por el tema de los asbestos. No solamente lo desechó ni los resguardó ese elemento contaminante, sino que lo mandó para la Argentina, pagándolos. O sea, que alguien se debió quedar con esos 17.700.000 euros que salió en una basura de contaminante. Normalmente eso se pone a licitación, no sé qué harán ahora con esos vagones que están contaminados con asbesto. ¿Siguen estando en el túnel? Eso, no, puntualmente los CAF 5000, que son los que se compraron a Madrid, no, esos se retiraron del servicio muy rápido con la excusa del asbesto, aunque técnicamente incluso eran trenes que estaban muy mal. Uno esperaría que transporte o que Subterráneo de Buenos Aires tenga gente capacitada, o seguramente la tengan, pero después cuando llega el momento de la compra, evidentemente no se vuelcan sus saberes. Esos trenes se retiraron muy rápido de circulación y están en un depósito en la ciudad de Buenos Aires, porque lo que hizo de alguna manera el gobierno de la ciudad fue iniciar una demanda en España para devolverlos, ¿sí? La contrapartida, que también fueron trenes que fueron comprados posterior a la provisión de asbesto con asbesto, son los Nagoya 5000, que relativamente hace poco los volvieron a poner en servicio en la línea C. Bien. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia y que termine para bien, ¿no? Porque en definitiva los vagones contaminados están en Buenos Aires. Si no están en los túneles del subte, vaya a saber dónde vayan a morir en definitiva, porque mientras resuelva con España seguramente no lo va a tomar de nuevo, porque es un elemento que ya no puede entrar más, es un elemento que nadie lo quiere tener en su lugar y es una papa caliente y que por ahora lo vamos a tener que seguir respirando todos nosotros, ¿no? Y en España, producto de esa venta, hubo funcionarios procesados por haber vendido, ¿no? Y acá todavía estamos esperando que se defina la situación. Que pase algo. Bueno, pero en definitiva, como decíamos nosotros antes, somos los porteños los que tenemos que generar las acciones legales y penales correspondientes para que esto no vuelva a suceder, porque tampoco lo veo al Macri de ahora, a Jorge, pensar en esto o preocuparse por esto, porque aumentan el boleto, lo aceptan, junto con Esmova, con el Grupo Rogio,
están todos de amigos, se sacan fotos juntos, pero no he oído hablar de que tienen un disparador para terminar con la contaminación del subte. Ni ningún proyecto, ni ningún programa, ¿no? No hay ninguna política que ponga en valor, ni en términos ambientales, ni en términos técnicos, el subterráneo de Buenos Aires. Siempre van corriendo atrás de la problemática y no en vistas a una mejora. Ahora denunció que tiene dos situaciones de fallas por día, así que estamos también con el subte complicado con ese tema, ¿no? ¿Cómo de falla? De falla o retrasos o rotura mecánica. O sea, nosotros muchísimo más. Ojalá fueran más. solamente. Eso fue lo que se leyó. No, ojalá fueran solamente 2, ¿no? Esto que hablábamos antes sobre el tema de las filtraciones. Hay cuestiones históricas que porque tienen que romper una avenida o que tienen que romper una calle se van retrasando y eso todo va a parar, afecta al servicio, la limpieza que es deficiente, los planes de mantenimiento que no se llegan a respetar porque no tenés la cantidad de trenes suficientes para poder parar otros, para hacer el mantenimiento adecuado. Esto es un combo muy, muy grande que siempre hace que vos te retrases en el plan de mantenimiento y todo retraso en el plan de mantenimiento afecta al servicio en sí, porque a mediano plazo te empieza a generar que vos no tengas la disponibilidad de los trenes. ¿Hay una política de despido o de retiros voluntarios en los trabajadores? De despidos no, hubo una reducción, no sé si importante, hubo una reducción de personal en los sectores que es bastante preocupante en términos de cuadrillas de mantenimiento de vías, cuadrillas de mantenimiento de las instalaciones que pasan de 12 personas a 4, ¿no? Entonces uno empieza a plantear dónde sobra la gente a la hora de hacer mantenimientos de algo tan esencial como son las vías. Bueno, nos quedamos con la parte histórica, ¿no? El primer subte en América Latina fue el del Buenos Aires. Hoy lo tenemos retrasado y somos últimos en cantidad de kilometraje de la red. El segundo fue el de Panamá. En 1914 se construyó en el Panamá. El último fue el de Quito, en Ecuador, que es un subte bastante interesante con un buen trayecto. Esperemos volver a la parte histórica del subte, ¿no? Hacer uno, no digo el mejor de América Latina, porque ya no creo que podamos superar al de Brasil, de ninguna manera. Al de Chile creo que tampoco, pero por lo menos mejorar el nuestro para que sea un servicio público de transporte bueno, moderno e interesante, ¿no? Esperemos que sea así y que de una vez por todas se tomen las decisiones necesarias para que el subte sea lo que debería ser. Bueno, te agradecemos la visita y esperamos tenerte de nuevo en el programa con buenas noticias. Por ahora dimos las malas, no tenemos mucha buena para decir, no sé, excepto que vos tengas una buena para decir. Lamentablemente no, esperemos que la próxima por lo menos podamos hablar de los trenes nuevos para la B y para la C, ojalá. Muchas gracias por la invitación y estamos a disposición. Saben que ustedes acá tienen un lugar para venir y decir y poner, yo sé que la gente que trabaja y que mueve el subte todos los días pone la mejor de las voluntades para que cada día el pasajero tenga la posibilidad de utilizar un medio de transporte tan importante como es el subte, ¿no? Y que viaje en condiciones mucho mejor quizás que la que están ahora, ¿no? Yo creo que si se nos escuchara a los trabajadores las cosas serían mucho más fáciles, más económicas y más eficientes. Ojalá que sea así. Bueno, los invitamos y para el próximo martes, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, hemos terminado el programa, les agradezco la atención y bueno, espero que le haya sido útil, que lo haya puesto en situación de nuestro buen y querido medio de transporte como es el subte. Les auguro para el próximo programa algo que ni se imaginan de lo que vamos a tratar del tema ambiental. Se lo voy mostrando, la contaminación que producen los celulares
en lo que es todo lo que es basura electrónica. Es muy, muy interesante y vamos a estar hablándolo eso en el próximo programa del martes. Así que los invito para el próximo martes a las 22, como siempre, en el canal 22 web. Espero tenerlos presentes. Gracias y hasta el próximo martes. Bienvenidos al Estudio Jurídico Gaona Munilla y Asociados. Nuestras áreas de práctica son accidentes de tránsito, reclamamos, todos los rubros, también nos dedicamos a los resarcimientos de daños en general, y también realizamos sucesiones. Nuestras oficinas, donde lo atenderemos con toda dedicación, en la capital, San Miguel o San Justo en la provincia de Buenos Aires. Puede contactarse a través de nuestro mail, informes@estudiogaonamunilla.com.ar o a nuestro sitio web, www.estudiogaonamunilla.com.ar. Muchas gracias. Hola, atendemos reclamos por abusos en planes de ahorro de autos, de todas las marcas, contamos con la mayor experiencia en la rama, no deje de consultarnos, Estudio en Defensa del Consumidor. No dude en consultarnos, atendemos en el 115-881-0788, la solución a su problema, puede estar más cerca de lo esperado, Estudio Jurídico en Defensa del Consumidor. Bienvenido a nuestro estudio de defensa del consumidor. Nos dedicamos en casos de derecho del consumidor. En planes de ahorro, amparo de salud, daños y perjuicios, atendemos su consulta, transforme su problema en una solución legal, esperamos poder ayudarlo. Muchas gracias.